pero es que el peligro de que las bandas ingresaran al país ya eran hechos desde el asesinato del presidente Jovenel Moisés y no hubo esa militarización. La militarización fue un aparataje. Se quiso hacer una demostración de fuerza. Pensaron que el gobierno haitiano iba para el canal, porque los haitianos no se doblegaron, el canal no se ha parado y tuvimos que dar explicaciones ante la Comisión Permanente de la OEA, pero nosotros no pudimos presentar un papel, un estudio que diga el impacto de ese canal, como tampoco lo ha podido presentar Haití. Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 22 de octubre del año 2023. Esto sí va rápido, señores. Ya estamos casi en Navidad. Y tenemos muchos temas de interés, señores. El tema de Haití, todo lo que está ocurriendo, el dengue, la situación, la crisis en el Medio Oriente, que eso hay que prestarle mucha atención, porque cualquiera diría, mire, eso no nos afecta, sí nos afecta. Lo que está pasando a miles y miles de kilómetros puede afectar a la economía dominicana y a la economía mundial. Nuestro invitado en el día de hoy es el licenciado José Ernesto Abut. Él fue alcalde de Villatapia, el alcalde más joven que tuvo el país y hizo una brillante labor. Hoy es secretario de la Fuerza Joven del Pueblo. En lo inmediato, los titulares de las principales informaciones, algunas de las cuales se produjeron en el Telematutino 11, con Ramón Núñez Fernández. Como uno de los resultados de la sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, una misión de 2 miembros visitó a la República Dominicana para conocer la posición de este país sobre el canal que construye Haití para extraer agua del río Masacre. A pesar de que hace casi 2 semanas el presidente de la República, Luis Abinader, ordenó abrir los mercados bajo ciertas condiciones, las autoridades haitianas mantienen la puerta cerrada al comercio. El general retirado y ex jefe de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, calificó de impérica la actuación del presidente con el tema fronterizo y el canal y ha contaminado el proceso político. El ex miembro del Tribunal Constitucional, Yotin Curi Hijo, consideró un error blindar la frontera sin antes comunicárselo a las autoridades haitianas. El economista doctor Andy Daguarre consideró que no se puede cargar todo a la política monetaria y que el gobierno debió ser más proactivo con el gasto e inversión. En relación al tema haitiano, consideró fue un error establecer un clima de enfrentamientos con Haití. Frente al aumento de los casos y la falta de camas en hospitales, el gobierno anuncia una serie de medidas, mientras el expresidente de la República, Leonel Fernández, calificó de inacción e incompetencia del gobierno al enfrentar la epidemia. Y tras el ataque sorpresa del grupo Hamas contra Israel, que provocó la muerte de 1.400 y la toma de 203 rehenes, Israel ha bombardeado la franja de Gaza, provocando más de 3.400 fallecidos, la mayoría niños y población civil. Ya vamos para 2 semanas. El lunes se cumplen 2 semanas que el presidente Luis Abinader, en su rueda de prensa, que no es rueda de prensa, porque una rueda de prensa es para responder todas las preguntas, básicamente son exposiciones de los temas de su interés, pero eso está muy bien. Pero ya van 2 semanas que él anunció la apertura condicionada de la frontera para el comercio, con condiciones especiales como la toma biométrica de los haitianos, que la doctora Carmen Inver Burgar se preguntaba, bueno, ¿cómo se hace eso si el haitiano no tiene documento? Luis Pie, y estas son sus huellas, y esta es su foto. Y todo yendo derechito, todo eso acordonado por los militares, pero bien temprano el gobierno haitiano dijo que no. Ellos prefieren pasar hambre, que los precios suban, pero todas estas acciones que tomó el presidente Abinader lo que ha hecho es unificar al pueblo haitiano. Los políticos
los empresarios, la sociedad civil. Es más, se ha fortalecido el gobierno de Henry, que no es un gobierno legítimo, pero se ha fortalecido, porque él se montó en la ola del canal. Y hemos visto como un tema como el canal, se tomaron medidas extremas, cerrar el comercio exterior, militarizar la frontera, suspender los visados, que estaba muy bien. Y entonces, el aprovechamiento electoral de eso, porque eso fue todo, ¿eh? Porque no me digan de que no. Aquí adentro me decían al país que la militarización era por el canal, pero en los foros internacionales la militarización era por las bandas. Pero es que el peligro de que las bandas ingresaran al país ya era un hecho desde el asesinato del presidente Jovenel Moisés. Es más, en muchísimas ocasiones ustedes me escuchaban decir que tarde o temprano las bandas iban a entrar a operar aquí, porque aquí hay más gente que secuestrará y aquí hay más dinero que robar. Y no hubo esa militarización. La militarización fue un aparataje. Se quiso hacer una demostración de fuerza, pensaron que el gobierno haitiano iba para el canal y que ya el gobierno quedó plantado, presidente Abinader el defensor de la frontera, pero la cosa no ha salido así. Porque los haitianos no se doblegaron, el canal no se ha parado y tuvimos que dar explicaciones ante la Comisión Permanente de la OEA y esta semana nos visitó 2 representantes de esa comisión a hablar con el canciller, con técnicos del INDRI, hasta ahí en la reunión estaba nuestro amigo Osiris de León. Ellos viajaron a la frontera, volaron en helicóptero. Ahora llama la atención que ellos no fueron a Haití a hablar con las autoridades haitianas y tampoco fueron a ver el canal. ¿Qué va a salir de esa misión? Muy poca cosa, porque ellos escucharon los argumentos ambientales, económicos y sociales de nuestras autoridades, pero nosotros no pudimos presentar un papel, un estudio que diga el impacto de ese canal, como tampoco lo ha podido presentar Haití. Pero tampoco podemos presentar un estudio sobre el impacto de las obras que aquí se han realizado. Eso yo lo traté muy ampliamente en una entrevista interesantísima el miércoles con el economista, el doctor Andy Dawarre, que él es contrario a lo que se ha hecho ahora. Él dice que al contrario, había que mantener buenas relaciones con Haití, porque República Dominicana es clave para que ese país evolucione. Porque no es decir, la solución del problema haitiano no está en la República Dominicana, sí está en República Dominicana, con la migración que no ha parado. Las parturientas no han dejado de entrar. La frontera está cerrada, sí, por las puertas fronterizas. Y claro, el prejuicio para los productores, porque es muy bueno decir, no, 1.000 y pico de millones de dólares de exportaciones no se cambian por la soberanía, pero ¿qué soberanía? ¿Quién dijo que un canal pone en peligro la soberanía? La soberanía está en peligro con ese ingreso de haitianos de manera indiscriminada. La soberanía está en peligro es si esa población haitiana que está trabajando aquí, que es pacífica, que es productiva, nosotros la atizamos el odio. Bueno, por llegar a decir, como dice el presidente, están contados los días para que no haya mano de obra extranjera. Eso es imposible. Para la construcción prescindir de la obra de mano haitiana tendría que pagar más, el doble, el triple. Para que el sector agropecuario o el agrícola prescinda de la mano de obra haitiana, tiene que pagar más.
Y nuestros empresarios se han acostumbrado en todos los sectores a no pagar. Porque aún en los sectores que trabajan dominicanos, aquí los salarios todo el mundo sabe que son de hambre. Nuestros empresarios no pagan, salvo honrosas excepciones. Y lo que se acostumbraron los haitianos, mucho menos. Claro, lo que tenemos que controlar esa mano de obra para que no haya ese exceso de oferta, para que se animen a pagar más, porque no es que el dominicano es vago. Lo que pasa es que el dominicano no va a pagar por el salario de un haitiano que trabaja de 7 a 7 en el sol, con una altísima productividad, y que no tiene seguridad social, y que no lo liquidan. Así no, así no. Entonces, estamos empantanados. Esa comisión lo que va a decir es, siéntense a dialogar. El canal no se paró. Tenemos ahí una tropa que tiene un mes que no la han relevado. Y en la medida que eventos como ese conflicto en el Medio Oriente se extiende, Haití cada vez es menos importante. Yo publiqué un artículo esta semana que se llama Misión Imposible para Haití. Porque ustedes me han escuchado muchas veces decir, miren, los cascos azules que tuvieron 13 años en Haití eran 10.000 y tenían un presupuesto de $1.000 millones y no resolvieron el problema de Haití. Ellos lo que hicieron sí violar muchísimas haitianas y dejaron muchísimas enfermedades. Ahora, 1.000 policías, porque en Kenia hay oposición. Si el principal partido opositor está en contra y el Tribunal Supremo de Kenia, en lo que se averigua el caso, paró, dijo, ey, no hay invasión. Porque entienden que, ¿por qué tiene Kenia que ir tan lejos a que le maten sus soldados? Como dice la oposición, a que nos manden los cadáveres en ataúdes. Esa es la situación. Entre tanto, aquí sí hay que mantener la vigilancia fronteriza y que cese el peaje y que cesen de entrar las parturientas y que sigan las deportaciones. Por otro lado, señores, el caso del dengue. El dengue es endémico. ¿Qué significa eso? Que siempre tendremos dengue, hasta que aparezca una vacuna. Y siempre, en verano y en otoño, hay un incremento de los casos. ¿Por qué? Porque vienen los fenómenos naturales, las tormentas, las vaguadas, y hay agua que se acumula. El vector transmisor es el mosquito Aedes aegypti. Donde él encuentra agua, él pone sus huevos. Entonces, por eso siempre cada gobierno se ocupa de hacer una campaña de prevención con anuncios, indicándole a las personas que no puede haber contenedores de agua sin tapa, de que esos contenedores usted le debe poner alcohol y a la tapa, cloro, de los protocolos sanitarios en los hospitales, en fin, hay una serie de cosas que se deben de hacer, fumigación para acabar con el mosquito. En este caso parece que hubo fallos graves por parte de las autoridades sanitarias, que ha hecho que en este año haya sido el año de más casos de dengue, a un punto tal que hay hospitales que no tienen camas y hay clínicas que no tienen camas. Y han muerto 11 personas, entre ellos niños hijos de médicos, y más de 12.000 casos. Bueno, pues, el miércoles, el vocero del gobierno anuncia que hay un gabinete para esto. Eso es muy típico de un gabinete para tratar este caso. Viene la fumigación, viene la prevención, viene el equipar los hospitales. Y eso no es más que un reconocimiento de que no hicieron la tarea. Y lógicamente la oposición se aprovecha de eso.
le saca jugo. Hay que darle seguimiento a la crisis en el Medio Oriente, porque esa crisis puede desembocar en una confrontación regional y eso va a disparar los precios del petróleo, porque esa es la zona productora de petróleo. Yo creo que hice la historia, pero vale la pena repetirla. Dice la Biblia que el patriarca Abraham se trasladó hasta la tierra prometida, lo que es hoy Israel, Canaán. Pero él y su esposa Sara eran ancianos y no, ella era estéril. Y entonces ella le pidió a Abraham que tomara una esclava egipcia, Agar, y él tuvo un hijo que se llamó Ismael. Pero por un milagro divino, Sara quedó embarazada y tuvo a Isaac. Y ella le pidió a Abraham que expulsara al esclavo Ismael porque el heredero era Isaac. Él los expulsó, pero ellos no fallecieron en el desierto. Ismael es el padre de los árabes e Isaac es el padre de los judíos. Ellos son hermanos. Por eso es que Abraham es venerado por los cristianos, por los musulmanes y por los judíos. Después, más adelante de esa tierra, los judíos emigraron a Egipto por una hambruna. Se multiplicaron tanto en Egipto que los esclavizaron. Y la Biblia dice que Moisés, con una serie de milagros, las 7 plagas de Egipto, los sacó y volvieron a la tierra prometida, que ya estaba ocupada por una serie de pueblos, entre ellos los filisteos, pero ellos los derrotaron y ocuparon. Pero después los babilonios, el imperio babilonio, los expulsó de esa tierra. Y después el rey de Persia, Ciro, les permitió volver a reconstruir el templo. Pero los romanos los sacaron y ellos fueron exiliados en el mundo entero. Sufrieron persecuciones porque los judíos se hacían dueños de la economía, pero no se integraban a los países. Y lo que hizo Israel estaba ocupado por árabes. Debido a las persecuciones, los israelíes, los judíos fueron ocupando poco a poco, pero eran una minoría. Sufrieron el holocausto, el asesinato de 5 millones por parte de los nazis, y los Estados Unidos y Gran Bretaña decidieron darle una patria. Se pensó en Argentina, se pensó en África, pero no, tenía que ser ahí. Y las Naciones Unidas decidió que en esa zona hubiera un país palestino y un país israelita. En el 1948 Israel creó su Estado, pero poco a poco ellos fueron desplazando a los árabes. Hubo guerras que triunfó Israel, y los palestinos quedaron limitados a Cisjordania, con una autoridad palestina, y la Franja de Gaza, que era un territorio de Egipto y que en la Guerra de los 6 días conquistó Israel. La Franja de Gaza, como su nombre lo indica, es una franja de 11 kilómetros de largo por más o menos 2 kilómetros de ancho. 340 kilómetros cuadrados, donde viven presos 2.3 millones de palestinos. El agua que entra ahí, los alimentos, es lo que decide Israel. Lamentablemente los palestinos han respondido con acciones terroristas. Lo de Hamás no tiene nombre. Penetraron Israel, mataron 1.400 civiles, se llevaron 203 rehenes, mujeres, niños, ancianos. La gran pregunta es, ¿cómo ellos lograron violar la seguridad tecnológica de Israel? Y ese servicio de espionaje, el Mossad. Se especula que Egipto le dijo que eso venía y que ellos lo dejaron ocurrir para justificar lo que están haciendo ahora. Uno se niega a pensar que un país está dispuesto a sacrificar a sus ciudadanos. Pero ya pasó con los Estados Unidos, con el ataque a Pearl Harbor por parte del Japón. Ellos sacaron sus mejores portaaviones, sabían del ataque
y ese ataque en que murieron norteamericanos fue el pretexto para entrar en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, es condenable lo de Hamás. Pero también es condenable lo que está haciendo Israel ahora, bombardeando poblaciones civiles. Han muerto más de 3.000 palestinos, la mayoría niños. Incluso hubo un hospital bombardeado con más de 500 muertos, que ahora los israelíes dicen que fueron los palestinos y los palestinos dicen que fueron los israelíes. Siempre se dice que la primera batalla que se pierde en una guerra es la verdad. Uno no sabe, porque usted tiene cadenas internacionales que están alineadas con Israel y las cadenas que no están alineadas, uno no recibe las noticias aquí, salvo los que estamos en este negocio, que buscamos noticias de Rusia, de China, de otros países. Pero es lamentable lo que está ocurriendo. Y puede empeorar, porque se dice que Israel va a entrar a la Franja de Gaza. Y ahí lo que va a haber una batalla, esquina por esquina. Pero Irán, que es un país terrorista, que fue el que equipó y armó a Hamás, y que no se entiende porque esa operación tan exitosa de romper el muro, de penetrar por aire y de bombardear con cohetes, no se arma de un día para otro. Irán ha amenazado de que si Israel entra a la Franja de Gaza, Irán va a entrar a la guerra. Irán es un gran productor de petróleo. Y otros grupos terroristas como Hezbollah dicen que van a entrar. Entonces, si ese conflicto se amplía, unido a la guerra entre Ucrania defendiéndose de la invasión de Rusia, eso va a provocar un tema de alza en los precios del petróleo y de recesión mundial. Y de eso no escapa la República Dominicana. Si los precios del petróleo aumentan por encima de $100, no es verdad que el gobierno va a poder mantener fijos los precios de los combustibles. Y si la economía mundial entra en recesión, la nuestra también, especialmente una economía que está estancada. Esta economía apenas está creciendo 1.5% a agosto. De 4.7 a 4.5, a 4 y a 3, que eran los estimados del gobierno, no vamos a pasar de 2.2, 2.3. Si eso se suma que usted tiene una escalada mundial, bueno, la situación va a ser bastante complicada. Pero bueno, vamos a una pausa comercial, no se pierdan la entrevista con el joven José Ernesto Abud, fue alcalde de Villa Tapia, actualmente es secretario de la Fuerza Joven del Pueblo.